Si hubo una producción que puso a temblar los cimientos de la 20th Century Fox, fue la que llevó a la última faraona del antiguo Egipto a la pantalla grande. De inicio, esta película solo sería una producción sin grandes pretensiones. Sin embargo, una cosa se piensa y otra es la que termina sucediendo. Pues aquí pasó de todo, incluyendo que ni los directores ni los actores que empezaron fueron los que terminaron. Pero como la historia es larga, vayamos por partes. Hoy, Pasaje Retro te contará cuáles fueron los contratiempos que colocaron a Cleopatra en la lista de las producciones más caras y menos rentables del cine, y de cómo Elizabeth Taylor logró firmar por este protagónico un contrato que sin pretendérselo hizo historia. ¿Me acompañas? Demos inicio a nuestro pasaje. El plan inicial de la 20th Century Fox era rodar a Cleopatra en sus propios estudios, usando como presupuesto la suma de $2 millones. Curiosamente, aunque hoy al pensar en Cleopatra es inevitable que llegue a nuestra mente la imagen de la hermosa Elizabeth Taylor, te cuento que ella no fue la primera opción. Primero se barajaron nombres como Joan Collins, Susan Hayward e incluso la angelical Audrey Hepburn. Cuéntame, pasajero, ¿a ti te habría gustado Audrey Hepburn en el papel de Cleopatra? Fracasadas estas opciones, el interés se volcó en Elizabeth Taylor, quien poco interesada en el papel pidió la caprichosa suma de $1 millón. Para su sorpresa, el productor Walter Wanger aceptó pagarle este salario nunca antes visto en Hollywood, porque contaba con que una actriz como ella, que llevaba 4 nominaciones consecutivas al Oscar, daría más prestigio y lucidez a la película. En alguna ocasión, la actriz llegó a confesar que su petición fue hecha en tono de broma, y de ser cierto, qué bien le salió la broma. Por supuesto que una actriz como Taylor, encaminada a ser toda una diva, además del $1 millón por 4 meses de grabación, tendría bien exigir varios beneficios adicionales, como $3,000 para gastos personales, $50,000 por cada semana extra de grabación y transporte gratis para ella y su familia. Y por si fuera poco, selló el contrato con la exigencia de que el rodaje no fuera en los Estados Unidos, esto con la finalidad de evitar problemas fiscales. Alfred Hitchcock fue propuesto para dirigir la película, pero su negativa fue rotunda, y los protagónicos masculinos recayeron sobre la piel de Peter Finch como Julio César y Stephen Boyd como Marco Antonio. Boyd aún disfrutaba de su éxito como Mesala en la aclamada cinta Ben-Hur. El novelista Nigel Balkin asumiría el guión y Ruben Mamoulain dirigiría la cinta que el maestro del suspenso rechazó. La filmación estaba pautada para otoño del año 1960, pero había que buscar en Europa el escenario idóneo para representar al antiguo Egipto. Hasta ese momento Italia parecía ser la mejor opción, pero las Olimpiadas de Roma hicieron inclinar la dirección hacia Inglaterra. Los estudios Pinewood de Londres fueron el escenario donde se construyeron más de 8 acres de decorado de exteriores. La Fox dio riendas sueltas en los gastos, sin escatimar en guión, decorado y, cómo no, en un lujoso vestuario para la Reina del Nilo, compuesto por 58 trajes diseñados por Irene Charaf. El presupuesto terminó elevándose de $2 a $6 millones. Lamentablemente, los productores menospreciaron el clima londinense, que terminó arropándolos entre su intensa niebla, el frío y las lluvias que hicieron imposible avanzar con la filmación. Estas condiciones empezaron a afectar la comprometida salud de la actriz, que padecía de frecuentes dolores de cabeza y espalda e incluso fiebre. En consecuencia, a su contrato empezaron a añadirse los gastos que acarreaba su frágil salud, un inconveniente que ocasionaba retrasos de meses en la grabación, que aun cuando se detenía, generaba gastos semanales por más de $300,000. Además, la actriz exigía un sueldo semanal por adelantado y no salía de su camerino hasta que el dinero no estuviera en su poder. Vaya con la Taylor.
La situación llegó a ser tan delicada para la salud de la actriz que se hicieron constantes las visitas a los mejores médicos de la ciudad, y entre ellos el médico de cabecera de la reina Isabel II. Finalmente fue ingresada y diagnosticada de meningitis. El médico dio instrucciones precisas de que la actriz debía permanecer todo un mes en cama, así que a un mes del inicio del rodaje nuevamente se detuvo la filmación. Ante tan terrible situación, la Fox tanteó la posibilidad de cambiar a Taylor por Kim Novak o Marilyn Monroe, pero al parecer ninguna de ellas cumplía como Elizabeth Taylor para encarnar el perfil de la grandiosa Cleopatra. Superada la meningitis, la paz duró poco tiempo para la productora, pues su siguiente dolencia fue una fuerte neumonía que degeneró en problemas respiratorios, poniendo nuevamente en riesgo la vida de Taylor, quien según los médicos padecía una de las neumonías más virulentas conocidas. La actriz fue tratada con un pulmón de acero, máquina utilizada en aquellos tiempos para respirar, y fue sometida a una traqueotomía, gracias a la que dicen pudo salvarse su vida. Este procedimiento le dejó una marcada cicatriz en el cuello, que requirió posteriormente un constante maquillaje, y en marzo de 1961 la actriz fue dada de alta, seguida por el interés de admiradores y reporteros. Incluso fue premiada con un Oscar de la Academia por la película Una mujer marcada, que había filmado en 1960, una premiación que se comentó había sido un acto de simpatía por haber estado su vida en peligro. Sea como sea, esta estatuilla fue un motivo para cotizar aún más su presencia en la cinta. Era más que evidente que el clima londinense afectaba fuertemente la salud de Taylor, así que no hubo más remedio que mudar la producción a los estudios Cinecittà de Roma, donde se montaron nuevamente los escenarios, elevando los costos de producción. Finalmente, en 1961, todo estaba listo para reiniciar la filmación, y se trabajaba incesantemente en los decorados y en la reelección del elenco, sustituyendo a Peter Finch por Rex Harrison y a Stephen Boyd por Richard Burton, pues ambos, ante la demora, tuvieron que dejar la cinta porque ya tenían otros compromisos. Lo que ignoraba la producción es que con el fichaje de Burton surgiría en paralelo a la filmación uno de los romances más sonados y escandalosos para los medios, ya que tanto Taylor como Burton estaban respectivamente casados, lo que no impidió que entre ambos surgiera una pasión que les llevó a divorciarse de sus parejas para unirse en 1964 en uno de los matrimonios más turbulentos de Hollywood. Pero volviendo a Cleopatra, Rubén Mamoulian renunció desesperado a la dirección de tan accidentada cinta, y esta vez fue Joseph Mankiewicz el encargado de asumir lo que ya parecía una tortura. Mankiewicz había pedido unas cuantas semanas para preparar el libreto, pero el estudio insistió en que se empezara a rodar inmediatamente, así que se filmó todo lo que se escribía, sin tomarse el tiempo para cortar o reescribir, lo que se tradujo en millones de dólares en metraje inútil, que más adelante se convertirían en otro dolor de cabeza. Por otra parte, en Cinecittà los contratiempos seguían a la luz del día. Estos iban desde una huelga del equipo de peluquería y de las actrices que interpretaban al séquito de la reina egipcia, hasta que otras producciones usaban los decorados del set de Cleopatra, esto sin contar con los caprichos de Taylor, a quienes todos trataban como una verdadera Cleopatra, levantando molestias hasta en el propio Rex Harrison, quien se sentía opacado ante tantas atenciones hacia la actriz, y por otra parte, las constantes y efusivas muestras de amor que tanto Burton como Taylor ya no se esforzaban en ocultar. Se dice que a finales de mayo de 1962, cuando se rodó la escena del suicidio de Cleopatra, todos respiraron más que aliviados, aunque la cinta fue sometida a un proceso de reedición y mutilación de 5 a menos de 4 horas, que también trajo conflictos entre Mankiewicz y la Fox. La cinta, que había costado a la Fox $40 millones, finalmente estaba lista. Se dio inicio a la promoción de la película, para la que la Fox lanzó una discreta campaña que se limitaba a informar
que Cleopatra al fin había llegado. Liz Taylor adornaba los gigantescos carteles, acompañada solamente por Richard Burton, lo que por supuesto no agradó para nada a Rex Harrison, quien demandó a la Fox reclamando su justa presencia en dicho cartel, ganando la demanda y siendo añadido al mismo. Los cines cobraron la en ese entonces exagerada suma de $5.50 por entrada, casi el triple de lo que costaba un ticket normal en aquella época. Sin embargo, la curiosidad que había generado la tan anhelada cinta produjo una recaudación en ventas anticipadas de $15 millones, convirtiéndola en la película más taquillera del año, incluso antes de su estreno. Su premier el 12 de junio de 1963 en el Teatro Rivoli de Nueva York fue todo un suceso. El costo por entrada era de $100 por persona, a la que asistieron un promedio de 10,000 espectadores. Los ingresos de taquilla la convirtieron en una de las películas más taquilleras de los años 60, pero aún así, y paradójicamente, no recaudó lo suficiente como para cubrir la inversión. La crítica estuvo dividida y la Academia la nominó en 9 categorías, incluyendo Mejor Película, nominaciones de las que logró ganar 4 estatuillas. En conclusión, en términos económicos, el film recaudó $26 millones, mientras su coste total había sido de $44 millones. De ahí su título de la película menos rentable de todos los tiempos, dejando una pérdida de nada más y nada menos que de $18 millones. La película dejó tras de sí un verdadero festival de demandas, ya que tanto la Fox como los actores terminaron demandándose unos a otros. ¿Y ustedes qué opinan, pasajeros? ¿Les habría gustado ver a Stephen Vogt en el papel de Marco Antonio? ¿Han visto esta película? ¿Qué otra actriz creen que pudo encarnar a Cleopatra? ¿Conocían su accidentada historia? Déjenme sus respuestas en los comentarios y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes y suscribirse. Gracias por acompañarme y hasta el próximo pasaje.